Hola, aquí estamos con un nuevo video tutorial. Este también es de el punto tunecino, pero esta vez es panal. También lo llaman smoke. Entonces, a mí me ha gustado mucho y quería, pues para esta lección me pareció muy interesante. Em, Antes que nada, quiero deciros a todos y a todas que, bueno, he estado mirando lo que es desde las estadísticas de tanto de Facebook como de YouTube y he visto que hay muchísima gente, no solamente de aquí, de España, que hay muchísima gente de México, de Argentina, de Perú, de Colombia y incluso gente de Francia. Y bueno, que a todos y a todas, de todos vuestros estupendos países, yo quiero agradeceros a todos de corazón que estéis siguiendo los tutoriales que hago y que os guste. Os lo agradezco muchísimo de todas partes del mundo. Un abrazo a todos y a todas en todo el planeta y bienvenidos. Y bueno, vamos a seguir. Em, si queréis suscribiros, podéis hacerlo cuando queráis, porque van a llegar nuevos videotutoriales que creo que os va a gustar bastante, porque van a ser nuevos. Eso sí, van a ser quizá un poquito más detallados, más complicados, porque van a haber puntos que ya no serán solamente tutorial de un punto nuevo, sino que será de algún punto que ya conocemos con otro punto más. Entonces serán detalles, haremos detalles de flores y para hacer unos trabajos bonitos que estén muy decorativos, ¿no? Entonces eso será un poquito más adelante, pero ya lo estoy organizando. Y tengo una labor muy chula que es muy fácil de hacer. Bueno, pondré el paso a paso completo, no cortaré nada, lo pondré completo porque es fácil de hacer una vez se sabe hacer, pero bueno, queda súper chulo, se puede hacer de muchos tamaños, ya lo veréis. A trapillo y a ganchillo lo voy a enseñar los dos, así que espero que os guste. Bien, pues quería enseñaros este punto, que este es hilo chenilla. Lo he preparado en varios hilos para que veáis cómo queda. Ahora os enseño. El punto este es acrílico, 100% lana acrílica y queda así. Queda bonito de todas las maneras. Este es el hilo de algodón, mercerizado, así muy brillante. Este pues queda más, como que se ve más el detalle, se ve todo un poco más. Lo he hecho de estas tres formas para que veáis un poquito cómo queda con varios tipos de hilos. Vamos a necesitar un ganchillo tunecino o uno normal, porque como es de prueba, es una pequeña prueba, no vamos a hacer una labor todavía, pronto sí, pero de momento todavía no, es para aprender este punto. Yo voy a utilizar este porque no voy a hacerlo muy largo, pero con este se maneja estupendamente. Así que escoged el que queráis. El hilo que queráis. Yo como este es de 4 a 5, ya a mí me gusta que sea el 5 un poquito más grande, no, no me gusta que quede muy tupido. Pues uso este, vosotros si tenéis el 4 o el 3, yo no os aconsejo que bajéis del 3,5 porque luego es más difícil ver un poquito los puntos, es mejor siempre hacerlo con alguno más grande. Y ya esto es opcional si queréis coger una libreta y un lápiz o un boli. Porque es importante anotarse dos puntos porque lo vais a ver en breve. Es para facilitar las cosas, pero ya os digo, es opcional. Bueno, vamos a comenzar. En este punto vamos a hacer siempre cadenetas, lo que es pares. Vamos a hacer siempre par. En este caso yo voy a hacer 14. Vosotros podéis hacer 12, los que queráis. Y hacer 14 cadenetas.
Vale, ya tenemos las 14 cadenetas y ahora vamos a hacer lo mismo que con el punto tunecino normal. Vamos a introducir el crochet, cogemos la lazada y la dejamos así. Ahora seguimos igual, aquí es lo mismo que con el tunecino normal de momento. Ya sabéis que con el tunecino es siempre vuelta de ida y vuelta de vuelta. Digamos que la primera vuelta y la segunda y todas las demás se dividen en dos, tienen dos partes, porque luego hay que regresar. Vale, contamos que tenemos las 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y ahora lo mismo también para la vuelta es igual que en el punto tunecino normal. Cogemos la primera y después de dos en dos. Hace poco ha estado Bimba aquí y se nota. Le he dado unas chuches de queso y se ha ido. Son chuches pero tienen vitaminas. Porque claro, para que tomen vitaminas, los gatos las necesitan. Todos los animalitos y las personas necesitamos vitaminas, así que bien. Os comentaba lo de que luego veis que queden 14 porque es que aunque se hagan las cadenetas en par, luego acaba siendo impar. Es decir, tenemos 14, acabaremos haciendo 15. Si hacéis 16, acabaremos teniendo 17. Y así sucesivamente. Vale, ahora vamos a coger lo que es la lazada de este modo. Normalmente siempre con cualquier punto pues lo cogemos así. Pero nosotros lo que queremos es que sea por la parte de delante porque queremos que esto quede así en V. Son estas Vs de aquí. Bueno, en América Latina la llamáis B chica, me parece. Pues tienen que quedar así. Entonces hay que cogerlo por la parte, la lazada por la parte de delante. Entonces ahora cogemos las dos primeras. Sujetamos así y la pasamos. Vamos a repetir por la parte de delante, cogemos la lazada y las dos siguientes. Siempre va a ir de dos en dos. Volvemos a coger la lazada por la parte de delante
Siempre es bueno sujetarlo, aunque yo a veces lo suelto un poquito, pero es mejor sujetarlo para que no se os vaya. Ahora la última, cogemos estas dos de aquí. Es que quiero enseñarlo bien. A ver si puedo. Estas dos. Ahora, como hemos hecho 14 cadenetas, pues nos tienen que quedar 15, porque siempre se suma uno y todos serán así ya de 15, todos siempre, siempre 15. Si hacéis 16 cadenetas, se os sumará una más, son 17 y tendrá que ser siempre 17 y habrá que ir un poquito contando para que os quede bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Pues ahora la vuelta la hacemos como siempre, cogemos uno y los demás de dos en dos. Estoy oyendo a los vecinos de enfrente, que están en el balcón ahí hablando. No sé si en el vídeo se oye, pero se ve que se hablan de balcón a balcón con esto del COVID y se oye. Bueno, ya hemos dado la vuelta. Ahora, lo que vamos a hacer es aquí donde yo aconsejo anotar en la libreta. Y se va a hacer una vuelta de una manera y la siguiente vuelta de otra manera. Y luego se repiten. Son dos, la primera y la segunda, que bueno, sería la segunda vuelta y la tercera sería la segunda, la tercera, luego se repetiría la segunda, luego la tercera. Yo por eso me lo anoto. Cuando estoy haciendo la segunda anoto el 2 y cuando la termino me anoto el 3. Y así luego sé por dónde he quedado, sé cuál es la par y cuál es la impar. Porque si no, luego no me acuerdo cuál he hecho. Así que aquí vamos. Normalmente cogemos la lazada, pero aquí comenzamos de este modo. Este punto ya está hecho, no hay que hacer nada. Pero este de aquí nos lo vamos a saltar. Entonces no vamos a coger lazada aquí, vamos a saltar este punto y nos vamos a este. Lo vamos a hacer como el punto tunecino normal, así. Y ahora los siguientes van a ser cogiendo lazada por la parte de delante y cogemos este de aquí, el primero de aquí y el primero de aquí. La V nunca se coge seguida. Siempre es el primero de aquí y el primero de aquí. Se cogen así. ¿Veis cómo queda la V? Ahora la siguiente igual.
Cogemos el primero de aquí y el primero de aquí. ¿Me lo pones complicado, chiqui? Qué suave eres. Está súper suave siempre. A ver, pero déjame, que no puedo. Que todo el rato quieres salir tú. Volvemos a coger la azada. Sujetamos con este dedo. Y hacemos lo mismo. Ahora, aquí vemos que queda solo uno. En este de aquí. Queda solo uno. Entonces, cogemos la azada y lo pasamos por este solamente. Y ya está. Ahora, esta última, que se cogen estos dos de aquí, vale, es esto lo que me ha tirado. Siento mucho el ruido. Ya está. Ahora he cerrado la puerta, ya no, ya no entra. Bueno, pues ahora hacemos este de aquí sin coger la azada. Ahora vamos a contar que tengamos 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Bien, la vuelta siempre es igual, siempre. Con este punto podemos hacer muchas cosas bonitas, como por ejemplo fundas de cojín para el móvil, estuches, se pueden hacer ropita, muchas cosas. Pero bueno, claro, lo primero es aprenderlo, dominarlo bien y luego ya vamos haciendo, después innovamos. Revisad que os vaya quedando recto. Esto queda así, siempre queda así un poquito, no pasa nada, es normal. Bien, ahora este punto también os lo tenéis que anotar, porque esta es la tercera vuelta, os tenéis que anotar sobre todo la segunda y la tercera. La tercera vuelta es muy similar. Siempre saltamos un punto, igual que en la anterior. Lo que pasa es que aquí sí que cogemos la azada. Y aquí vamos a hacer lo mismo que antes.
de coger del primero de aquí al primero del siguiente, de dos en dos. Acordaros que antes abajo nos hemos saltado una y hemos hecho como un punto tunecino en la siguiente sin cerrar. Y luego hemos hecho de dos en dos. Pues aquí nos saltamos uno y no hacemos el punto de este tunecino sin lazada y sin cerrar, sino que hacemos de dos en dos directamente cogiendo la lazada por delante. Esto veréis que ahora es un poco lío, pero son solo dos vueltas las que hay que dominar, porque ya luego es todo el tiempo igual. Por eso digo de anotarlo, porque os podéis confundir y así siempre sabéis por qué vuelta vais. Y ahora me anoto aquí, tercera vuelta. Los cogemos todos, no como en el anterior que cogimos solo uno. Aquí los cogemos todos directamente, de dos en dos. Y aquí sí cogemos lazada para hacer este último. ¿Veis que antes no hemos cogido lazada en la segunda vuelta? Pero en la tercera vuelta sí se coge lazada en todas. Volvemos a contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. La vuelta es muy sencilla porque siempre es igual. ¿Veis cómo ya se va formando el panal? Vale, no os preocupéis porque los vamos a repetir otra vez, lo que es la vuelta 2 y 3 otra vez, para que se os quede más, ¿vale? Podéis anotarlo a vuestra manera. Ahora hacemos lo que sería la 2 otra vez, la par, y ya si queréis en la libreta anotáis par o dos o como queráis, que se hace como la vuelta 2 como vosotros os acomodéis. Bien, en la par ya sabéis que nos saltamos este punto de aquí, que es el punto siguiente, y no cogemos lazada. Lo cogemos como el punto tunecino normal. Ahora cogemos ya lazada y de dos en dos seguimos. Uno de aquí y otro de aquí. Nunca las dos V's, los dos hebras juntas de la V.
ahora aquí veis que tenemos una solo. Pues cogemos la lazada y hacemos solo una, como hemos hecho antes. Y en la última no cogemos lazada. Lo que hacemos es, cogemos estas dos de aquí. Que son estas dos. ¿Veis cómo queda recto así? Estas dos. Entonces volvemos a contar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Pues volvemos. Ahora vamos a hacer la vuelta 5, que es la que sería la número 3 que hemos anotado antes, la impar. Aquí sí que cogemos lazada, nos saltamos un punto, igual que la anterior, y vamos de dos en dos. En la última ya sabéis que cogemos lazada. En las impares todo el rato cogemos lazada. Nos saltamos un punto y cogemos lazada en todas. Siempre cogemos así, que quede así recto. Esta siempre quedará un poquito encurvada, pero es normal. Y bueno, ahora es la vuelta. Ya veis cómo va quedando un dibujo muy bonito. Ahora es práctica, practicar y practicar. Bueno, ya hemos finalizado. Bueno, hasta la siguiente.